Bien, seguimos en este Rodando TV, que es la revista más exclusiva de cada fin de semana. Una vez más, pues tenemos nosotros la oportunidad de compartir con nuestra querida amiga, la doctora Mariela Camilo, quien es psiquiatra, y en múltiples ocasiones hemos compartido esos temas que son sumamente interesantes para todo el público que nos sigue a esta hora cada fin de semana. Aquí queremos saludar y darle la bienvenida una vez más a este Rodando TV a nuestra querida doctora Mariela Camilo. Doctora, saludo. Qué bueno que una vez más comparte con nosotros. No, para mí un placer siempre. Bienvenido de nuevo a esta que es tu casa también. Gracias. El placer es nuestro, porque cuando la doctora dice esta que es tu casa, estamos hablando de Serenidad, que es un centro especializado en salud mental, que como yo siempre digo, está aquí en San Francisco de Macorís, pero al servicio del país. Doctora, esta vez queremos tocar un tema interesante, de seguro que va a resultar del interés de todos y cada uno de los que nos prestigian con su teleaudiencia, y es el feminicidio y las secuelas psicológicas que este causa. Pero para iniciar este conversatorio quisiéramos que usted pues definiera qué es el feminicidio. Bueno, primero yo debo felicitar esa elección tuya del tema, genial. Y yo soy una abanderada de ese tipo de temas, que hasta muchas veces me he ganado el título de feminista. Pero es porque, y creo que cuando conversamos sobre lo de los proyectos del milenio de Naciones Unidas, tocamos algo sobre el tema de equidad de género. Y es que sigue siendo, la inequidad de género sigue siendo un tema importante. Las mujeres en muchos países todavía seguimos cargando con el lastre de la desigualdad, de la inequidad, del patriarcado, del machismo. Y la única forma en la que podemos ir logrando cambios, aunque sean pasitos mínimos, pasitos pequeños, pero uno a la vez, es a través de la educación. Así que felicito esa elección que hiciste del tema. Y bueno, como dices que debemos comenzar por el concepto de feminicidio, eso es muy importante, porque el concepto se ha desvirtualizado un poco. Y es importante diferenciarlo de lo que es asesinato de una mujer y lo que es feminicidio en sí. ¿Por qué? Porque el feminicidio implica que la causa de la muerte esté relacionada con el género, o sea, con el hecho de que yo sea mujer, y que eso me pone en una condición de vulnerabilidad. Si estamos en un supermercado, por ejemplo, y una persona irrumpe con la finalidad de asaltar a los que estamos y terminamos muertas mujeres, eso no es un feminicidio. Es un homicidio, ¿verdad? Bueno, sí, es un homicidio, se puede decir como un asesinato de mujeres. Okay. Es homicidio, pero no es feminicidio. ¿Por qué? Porque la causa no está relacionada con el tema del género. Entonces, eso es el carácter de feminicidio. Así es. Ok, entonces, doctora, ¿cuáles son esas características que tiene esa acción para que sea entonces un feminicidio? Pero además, ahí mismo, ¿cuáles son las causas que pueden causar, si es que existen, un feminicidio? Mira, lo primero es que existen varios subtipos de feminicidio, y creo que entonces nos conviene enfocarnos en el que es más común en nuestro entorno, en nuestro país, y bueno, en nuestros países de América Latina, que tenemos las tasas más altas de feminicidio, deshonrosamente. Bueno, si lo separamos de países como India y China, que por el tema de la explosión demográfica, pues ellos terminan teniendo unas tasas mayores, pero feminicidio de tipo íntimo, que es el más común aquí en República Dominicana y en América Latina, nosotros tenemos de las tasas más altas.
entre Nicaragua, Honduras, México, República Dominicana, deshonrosamente. Entonces, ¿qué es un feminicidio de tipo íntimo? Es aquel que se da en el entorno de las relaciones de pareja. Algunos lo subclasifican. Feminicidio íntimo, solo lo que tiene que ver con relaciones de pareja, novios, exnovios, esposos, exesposos, en fin. Y otros lo engloban en feminicidio de familia, como cuando se habla de violencia intrafamiliar, que eso implica también las relaciones incestuosas y los feminicidios que se dan en niñas, como por ejemplo cuando pasa que el padre ejecuta a la madre y también a la hija o a las hijas, ¿tú entiendes? Entonces ese es el tipo de feminicidio más común en nuestro entorno. El feminicidio íntimo. El íntimo. Y tú dices causas, pues vamos a decir que la cuando causa y digo si existen causas, porque yo creo no hay una razón, no va a haber nunca una razón justificada para que se materialice un feminicidio, ¿entiendes? Bueno, como te dije ahorita, es un tema, tú sabes que el concepto de género no es biológico, o sea, desde el punto de vista biológico, nosotros somos de sexo femenino o de sexo masculino. El término de género, el concepto de género es un constructo social, sociocultural, y entonces en estos países está muy determinado por el patriarcado, por las relaciones de poder, por el machismo. Entonces ese es el origen, esa es la causa primaria del feminicidio de tipo íntimo. Por eso tú ves que en países con niveles de subdesarrollo peores, pues entonces las tasas son mayores. Y por eso tú ves que en el perfil, aquí por ejemplo, las evaluaciones que se hacen sobre los perfiles tanto del feminicida como de la víctima, arrojan claramente eso, o sea, son relaciones de poder en las que los hombres cosifican a sus mujeres, las tratan como objetos, como pertenencia, y cuando se da ese tipo de dinámica, ese tipo de danza, el feminicidio es, vamos a decir que el desenlace, pero ya ha venido con mucho tiempo de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de todos los tipos. O sea, el feminicidio suele ser el desenlace, pero estas mujeres llevan años en una relación de abuso psicológico, de agresión sexual, de agresión verbal, de agresión psicológica, y culminan con esto. Y tú dirías, pero ¿por qué llega a ese extremo? ¿Por qué llegamos a ese extremo? Por eso, porque son mujeres sometidas, porque no tenemos un sistema en el que ese tipo de mujeres se sientan apoyadas, porque van y ponen las denuncias, entonces reciben la presión social, porque ese es tu marido, porque se asume que dentro del rol de nosotras como mujeres y que hemos sido criadas en una cultura machista, se asume que el comportamiento debe ser de subordinación, de obediencia. ¿Lo entiendes? Entonces eso termina en una desgracia que es el feminicidio. Doctora, las escuelas psicológicas, el impacto que causa el feminicidio, ¿qué tan impactante es? Sabemos que muere producto del feminicidio, quedan los hijos, quedan los familiares, queda el daño en la sociedad, el impacto. O sea, ¿qué tan impactante es el daño psicológico, las secuelas psicológicas que quedan producto de un feminicidio? Mira, si tú los buscas en los textos que hablan sobre feminicidio, te vas a dar cuenta que los hijos y el entorno inmediato
de la víctima son clasificados como víctimas indirectas. Pero yo no digo que son víctimas indirectas, porque en realidad a mediano y largo plazo los hijos suelen ser los que cargan con la mayor cantidad de secuelas a nivel psicológico, exactamente. Y tenemos secuelas que son inmediatas, o sea, que son a corto plazo. En esas las más frecuentes son las que tienen que ver con el estrés agudo, con la respuesta emocional a esa situación de trauma. Pero no debemos olvidar que un porcentaje importante de los hijos terminan también muriendo, o sea, porque hay un patrón en el feminicida que es frecuente, que es homicidio, suicidio. Y en ese caso ellos suelen también involucrar a los hijos. O sea, mato a la mujer, mato a los hijos y después me mato yo. Ese es un comportamiento. Entonces te decía que a corto plazo lo que tú vas a ver más frecuentemente en los hijos de este tipo de parejas en las que se da un feminicidio, aun cuando no haya sido feminicidio o homicidio, ellos pierden prácticamente a los dos padres. ¿Por qué? Porque si el padre queda vivo, pero ya va a estar encarcelado, ¿verdad que sí? O sea, ya el rol de padre no lo va a poder Es por cumplir. eso que usted no comparte la idea de que es una víctima indirecta. No es indirecta. Claro, o sea, que no. Vamos a decir que son tan víctimas como la persona porque recibe las consecuencias de manera directa. Exactamente, o sea, imagínate. En el caso que el padre quede vivo, ya va a estar inhabilitado para cumplir su rol de padre. Pero no solo eso, o sea, el constructo que requiere un hijo para su desarrollo emocional, que es la parte de idealizar a los padres, de tener admiración por ellos, eso se cae también. O sea, ese hijo ya no ve a ese señor como un padre, y eso estropea el desarrollo emocional de esa persona. Eso en lo inmediato, ¿verdad? Cuadros de depresión, de ansiedad, de duelo patológico. Pero si lo vemos a mediano plazo, esos son niños que tienen situaciones escolares difíciles, o sea, empiezan a tener problemas para concentrarse, problemas con el aprendizaje. Un dato que es tan triste en nuestros países, que es el tema del cambio en las figuras parentales. Yo, por ejemplo, vi hoy una jovencita que me llevaron al hospital de 16 años. La jovencita, no llegó a morir la madre, pero se dio en el contexto de violencia intrafamiliar. Se separan los padres, el papá estuvo detenido, la mamá se fue a Estados Unidos. La jovencita había cambiado 7 veces de figura parental. Y eso es lo que ocurre con los niños que quedan huérfanos. Doctora, cuando usted se refiere a que ha cambiado 7 figuras parentales, ¿a qué se... Ahora, cuando se muere la mamá, ¿verdad? El papá está preso. Esos niños lo llevan primero donde la abuela, después donde la tía, después de esa tía la llevan donde la madrina, después de esa... Pasan de un lugar a otro, con lo que eso significa. O sea, tú sabes lo que significa para un niño en esas condiciones emocionales, tratar de encajar en otra dinámica de familia, tratar de sentirse aceptados. Y entonces es como que no tienen sentido de pertenencia. ¿A dónde yo pertenezco? ¿Quién es el responsable de mí? Y entonces cuando la carga resulta pesada, ya el tío dice que no lo puede tener. Es una situación sumamente difícil y se puede tornar hasta inmanejable. Doctora, finalmente hablamos del concepto, de la definición del feminicidio, de las causas, las consecuencias. Ahora viene otra parte, y es la parte donde entra usted como psiquiatra, como psicóloga, como profesional.
cuál debe ser el trato, el seguimiento, de manera que esto pueda provocar que la vida sea más llevadera después de ser, de tener que asumir, vamos a decir así, la consecuencia de ser víctima de un feminicidio con respecto a los hijos, por ejemplo. Sí, fíjate, como te decía, que lo más común que pase con estos niños es que su desarrollo emocional se vea entorpecido. Entonces tenemos que individualizar los casos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está presentando ese niño o esa niña o ese adolescente? No todos tenemos las mismas respuestas emocionales, las mismas reservas psicológicas, la misma capacidad de afrontamiento. Así que tú vas a ver que si son 4 hijos, puede ser que haya 2 que sean lo suficientemente resilientes, o sea, que puedan pasar de esa situación adversa, exactamente, y que la puedan procesar adecuadamente. Pero de los otros 2, puede ser que haya uno que desarrolla un cuadro de ansiedad, por ejemplo. Entonces tú tienes que enfocarte en los síntomas que está presentando ese. Ahí entra el psicólogo, ahí entra el psiquiatra. Pero en términos generales, doctora, se puede lograr, se puede sobrellevar. Sí, hay un punto, aunque es difícil. Mira, hay un punto que es muy preocupante, que no completé la idea cuando te decía con el cambio de figura parental, y es que estos niños entonces se ven revictimizados. O sea, estamos hablando de que ya ellos son víctimas por la situación que se dio en su hogar de origen. La situación de violencia intrafamiliar, el tipo de muerte trágica, la ausencia de la madre, lo que eso significa, la pérdida de la idealización del padre. Eso, aparte de eso, estos niños son revictimizados porque van a otros lugares donde ellos sienten que no encajan, donde muchas veces son abusadas sexualmente por el primo de la casa donde las reciben, por el esposo de la tía que está ahí, que no es nada de ella. ¿Tú entiendes? Sufren violencia verbal, sufren violencia psicológica, la parte del estigma. O sea, si se quedan en el mismo entorno, hasta los compañeritos, pero que ese es el hijo de fulanito, el que mató a la mamá y que después se mató él. Eso vuelve a revivir esa exactamente, situación. Entonces son niños que están muy expuestos, pero a largo plazo, lo más peligroso y por lo que hay que trabajar psicológicamente los sobrevivientes de este tipo de situaciones es el tema de que ellos tengan relaciones interpersonales, relaciones en el entorno marital, conyugal, familiar, y sobre todo positivo, que sean sanas, porque si no se trabaja eso, esas son personas que después están incapacitadas para tener, no se sanan. Exactamente, y en muchos de los casos se ha visto que replican esas conductas de agresión, que replican esas conductas machistas, porque ellos crecieron en ese entorno, exactamente, y además que si no se trabaja adecuadamente todas esas emociones negativas que esos niños o esos adolescentes reprimen, después van aflorando, ¿tú entiendes? Porque no es cierto que cuando nosotros reprimimos emociones negativas, no es cierto que se anulan, no. El organismo y nuestro sistema psicológico, nuestro sistema emocional, así que como tú lo quieras llamar, busca la manera de dejarlas salir. Y en la mayoría de los casos, en este tipo de personas, de sobrevivientes de estas situaciones, son de manera insana, o sea, afloran pero de manera insana, van a ser ellos portadores y creadores de entornos dañados también, si no lo trabajamos en el momento que ocurre, porque hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. En República Dominicana, la edad pico de las mujeres afectadas por feminicidio está entre los 16 y los 26 años de edad. O sea que estamos hablando de que son mujeres jóvenes, de modo que tú entiendes de eso, que todavía la familia está en formación, o sea, son niños o adolescentes los hijos.
Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Doctora, pues nosotros queremos agradecerle una vez más que usted pues, nos haya abierto las puertas de su consultorio para poder compartir con nosotros este tema tan importante que usted decía que le gustó la idea de tocar este tema precisamente por la manera como ha ido en incremento día tras día el feminicidio de manera específica en la República Dominicana. Así, doctora, que agradecido de que usted nos haya compartido con nosotros este espacio en este momento para Rodando TV. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y quiero cerrar con una frase que ha andado rodando por las redes sociales. Rodando. Sí, rodando. A propósito. Tú sabes que recién el día 8, como estábamos celebrando el día, bueno, celebrando, no, conmemorando, el Día Internacional de la Mujer, y con el tema ahora de la guerra entre Ucrania y Rusia, y es la frase de María Montessori de que todos hablamos de la paz, pero no educamos para la paz. Y el tema de la violencia de género es una manifestación de eso. Es en nuestras casas que debe empezar el educar para la equidad de género. Si tú, yo tengo solo hijas, pero si tú que tienes hijos y tienes hijas, no educas a tus hijos desde tu casa en la equidad, tus hijos después no van a saber lo que es eso. ¿Tú entiendes? Si no se van a comportar con equidad. Entonces, el tema del feminicidio es un reflejo de la forma en la que nosotros estamos educando. En el hogar donde nacimos y crecemos. Doctora, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre. El feminicidio, las causas, las secuelas que esta acción deja fue el tema que la doctora Mariela Camilo compartió con nosotros hoy aquí en Rodando TV desde las instalaciones de Serenidad, que es un centro especializado precisamente en salud mental, que está aquí en San Francisco de Macorís al servicio del país. Gracias, doctora. Vamos a la pausa, usted mantenga la sintonía con este Canal 8 y este programa Rodando TV. Así que no le cambie, que en breve estamos de regreso.